Bien, como sabemos, el tema de la violencia de las barras bravas llegó ya al colmo, al extremo, con el asesinato, en buena cuenta, no sabemos obviamente, no premeditado naturalmente, pero en buena cuenta ha sido un asesinato, la muerte de Paola Vargas, expelida prácticamente por una barra, por un señor, por una persona dentro de las barras bravas de un microbús. Hemos invitado a Haris Mujica, que es antropólogo, y a Raúl Castro, que también es antropólogo, quien además ha escrito una tesis, un informe una tesis en buena cuenta sobre la violencia en el fútbol, analizando el caso del caso del Universitario. Esto ya fue hace algunos años, pero en fin, es una persona que ha trabajado el tema. Los dos son antropólogos de la Católica y tienen mucho que decir sobre este asunto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, gente. Bueno, ¿qué pasa cuál es el fenómeno de las barras bravas? ¿Qué está detrás de ellas? ¿Son pandillas juveniles, anómicas, son delincuenciales? ¿Qué cosa? ¿En qué consiste el fenómeno social de las barras bravas? Internacionalmente, porque este es un fenómeno que se da en todas las grandes ciudades y países, ¿no? En Europa, en Brasil, Argentina, se asume que estas manchas de aficionados que se desbordan en calles y estadios, son más bien, como se le dice en la jerga antropológica, tribus juveniles, ¿no? Son asociaciones de aficionados que tienen una sólida, digamos, asociación a partir de un sentimiento que lo llevan a límites exacerbados, ¿no? Entonces, son por lo general jóvenes de toda procedencia. Hay gente que trabaja, que estudia, pero que también hay gente que viene de zonas y de sectores sociales deprimidos, ¿no? Entonces, se junta pues un caldo de cultivo y un cóctel de emociones muy fuertes ante la emoción extrema de espectar un partido de su equipo que para ellos es el centro de gravedad de su vida, ¿no? En ese sentido... ¿Y cómo así desarrollar una identificación tan fuerte, digamos, por un equipo de fútbol? Bueno, eso, no sé, es una pregunta. Es una pregunta que, digamos, está en el centro de la reflexión de las tribus futboleras, ¿no? En principio hay que decir que no todos son vándalos del fútbol. O sea, generalmente se hace una diferencia entre el aficionado fanático y el vándalo, ¿no? El aficionado fanático es aquel que precisamente tiene un sentimiento extremo de amor por su equipo y que lo que normalmente se reflexiona sobre el tema es que estas asociaciones representan familias alternativas a lo que para ellos puede ser una extensión de sus afinidades más inmediatas, ¿no? Son familias alternativas en la medida que conforman grupos que les dan soporte emocional, que también hay redes de intercambio de información, redes de trabajo, hay también, digamos, un momento que los antropólogos llaman la estética del estar juntos, ¿no? Es una manifestación por la cual tienen ritualizado su comportamiento y hay una gratificación en el reconocimiento que les da la sociedad al verlos como representantes de ese emblema, ¿no? ¿Por qué el fútbol? En principio porque sabemos el poderoso imán que tiene entre la gente, es probablemente la actividad con mayor apego que hay en el uso del tiempo libre de la gente, ¿no? Entonces, en estas asociaciones libres, digamos, del tiempo libre, es que gente de la misma condición encuentra una afinidad mayúscula y en el reconocimiento que les da la sociedad encuentran un estatus, un reconocimiento que de pronto en otros Claro. espacios de la vida social no lo encuentran. Se menciona que hay que los integrantes, digamos, de estas bandas, ¿son bandas juveniles o no? ¿Son pandillas o de estas barras? ¿Se puede distinguir las barras bravas, digamos, de las pandillas juveniles normales? ¿O vienen de familias disfuncionales? ¿Cuál es el problema ahí? Habría que diferenciar dos cosas, ¿no? Normalmente estas agrupaciones, estas barras de fútbol, sobre que no soy experto en el tema de barras, pero sí en el tema de organización criminal, son grupos que se asocian coyunturalmente. Es decir,
Hay una parte que es la organización estructural de la barra y hay otra parte que es esa masa de personas que acuden al estadio y que ejercen actos de violencia. En algunos casos hay algunas pandillas que están dentro de estas organizaciones o que se colisionan, digamos, con estas organizaciones. Pero la barra por sí misma no constituye una pandilla organizada. Eso hay que tenerlo con absoluta claridad. Ya. 1, 2. O sea, la barra por sí misma no es una organización criminal. Y no tienen potencia de fuego, no tienen potencia de ejercicio radical de la violencia. Tan es así que, sin minimizar este caso, ni los casos de los años anteriores, no son una regularidad. Los asesinatos, las muertes, los enfrentamientos que terminan en una muerte efectiva, no son la constante. Y además, el uso de armas de fuego, si bien existe, tampoco es una constante efectiva. Por varias razones. Uno, porque no hay acceso a las armas de fuego, porque tenemos un mercado negro muy escaso de armas de fuego, porque tenemos... Dios te oiga, ¿tú crees muy escaso? En efecto, el mercado negro de armas de fuego en nuestro país es comparativamente menor y considerablemente mínimo respecto al de otros países de la línea ecuatorial hacia arriba. Es decir, nuestras pandillas, si bien tienen, por supuesto, una potencialidad de ejercicio de la violencia, y si bien pueden ejercerla, no son considerablemente organizadas ni tienen un considerable uso de armas de fuego. Pongo un ejemplo evidente. Hoy hubo una requisa en el Callao. La requisa dio como resultado 4 pistolas. De esas 4 armas de fuego calibre bajo. 3 eran revólveres de tambor. Una era una pistola, 9 milímetros. Eso no es un arsenal de guerra. Eso en una pandilla centroamericana hubiera implicado armas de fuego, rifles de asalto, etc. Entonces, veamos el punto. Nuestras pandillas, nuestras barras, nuestras agrupaciones juveniles que ejercen la violencia utilizan sustancialmente armas punzocortantes, armas caseras, pero no armas de guerra, en la mayor parte de los casos. Adiós, gracias. Adiós, gracias, por supuesto. Pero ojo, esto no hace el problema menor, lo hace diferente. Entonces, no estamos combatiendo crimen organizado con una barra, no estamos combatiendo una pandilla organizada, esto no es una mara. Claro, Centroamericano, como he escuchado en algunas noticias en estos días. Esto es una pandilla que, perdón, es un grupo que, si bien no tiene una organización sistemática, ejerce violencia y constituye un peligro potencial. El problema está en que al no ser una pandilla organizada ni crimen organizado, el modo de combatirlas tiene que también que ser diferente. De acuerdo, entonces con ese tema regresamos después de una pausa.